Domingo 13 de junio, 11º durante el año. Ciclo litúrgico B, Evangelio según San Marcos, según la liturgia católica. Capítulo 4, versículos del 26 al 34. Estamos en la segunda sección del Evangelio según San Marcos, el ministerio de Jesús en Galilea. San Marcos presenta 5 parábolas de Jesús. En este caso nos toca 3 perícopas que son la parábola de la semilla que crece por sí sola, esa es la primera, la parábola del grano de mostaza, que es la segunda, y la conclusión de las parábolas. En la primera perícopa, la parábola de la semilla que crece por sí sola, también decía, el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra, duerme y se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Esa es la primera parábola. El reino de Dios. Toda parábola que Jesús utiliza es para definir el reino de Dios. Recordemos que las parábolas son ejemplos que parten de una realidad concreta para llegar a una enseñanza. Entonces Jesús les hablaba en parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Si nos vamos al Salmo 78, creo que lo tenía por aquí, Salmo 78, dice el Salmo: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado, lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron. No lo callaremos a sus hijos, y a la otra generación lo contaremos. Ya el Salmo, Jesús cumple una profecía del Salmo donde decía que Dios mismo abrirá su boca en parábolas. De hecho que también las parábolas es un género literario muy utilizado en la época y muy utilizado por los rabinos y en este caso por Jesús para expresar de una forma lo que es el reino de los cielos. En otra parte del Evangelio va a decir, y todo les hablaba en parábolas. A la gente les hablaba en parábolas, pero al final del Evangelio que nos propone la liturgia de hoy, va a decir algo muy interesante. En el versículo 34 dice, no les hablaba, sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Bueno, enseguida volvemos con este versículo. Lo interesante también en el versículo 29, estamos hablando de la semilla que crece por sí sola. Esa es la figura que presenta del reino de Dios. Ese es un aspecto del reino de Dios que nos presenta en este evangelio. Un hombre que siembra en la tierra. En la tierra viene a sembrar algo. Eso que siembra tiene que echar raíces. Ojo, tiene que echar raíces y tiene que ir de a poquito, sin apuro. Todo en su debido tiempo, siguiendo un proceso de a poquito. Por eso dice primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida le mete la hoz. Hay un proceso y luego de todo ese proceso aparece la hoz. La hoz que tiene que llegar, ¿por qué? Porque ha llegado la siega. Esa palabra también, esa frase también aparece en otra parte del Evangelio, en un libro profético, que es llamado también Revelación o Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. En adelante dice, seguí contemplando la visión, había una nube blanca y sentado sobre la nube alguien parecido a un hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con voz potente al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de cegar. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió la hoz y quedó cegada la tierra.
De hecho que si se tira el grano, la semilla en la tierra, es porque en algún momento el que lo sembró piensa en cosechar lo que ha sembrado. Pues Jesús vino a sembrar y luego vendrá con la hoz para recoger lo que ha sembrado. Seguimos con la segunda parábola porque el tiempo es corto. La parábola del grano de mostaza. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Jesús se hace una pregunta retórica. Él mismo es como pensar en voz alta para que los otros escuchen lo que brota del corazón de Jesús. Dice, es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es el más pequeño que cualquier semilla y que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Es la más pequeña de las semillas. Esa es la comparación que hace. Porque el reino de los cielos acá en la tierra, que es la iglesia, ¿por qué? Porque ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Jesús lo definió en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, decía en el Padre Nuestro. Eso es lo que Jesús nos enseñó. La manera de orar del cristiano es, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo hacemos presente el reino de Dios? Haciendo la voluntad del Padre. Eso lo hizo Jesús, eso lo enseñó y eso lo hizo. O sea, hacer en obras. Luego el Evangelio nos dice, el reino de los cielos es como un granito de mostaza tan pequeño, dijimos, el reino de Dios acá en la tierra, que es la iglesia, que era tan pequeñita, empezó sobre la base de 12 apóstoles, que luego disminuyó en 11, pero después que se convirtió otra vez en 12, después los 120 discípulos y después la evangelización que se extiende. Era tan pequeña, pero luego va creciendo. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo se anidan en ella. El sentido es que las aves del cielo se anidan, o sea, ponen su morada. Esa es la traducción más correcta. Ponen su morada en ella. Vienen a habitar, a vivir en ella. Ese es el reino de los cielos. Es tan pequeño, pero a la vez crece tan grande. Hace relación a la parábola anterior, que las aves del cielo se anidan en su sombra. Empezó tan pequeño, pero hoy es tan grande. El reino de los cielos. Termina la tercera perícopa. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas. O sea, el evangelista nos aclara que había muchas parábolas. Marcos consigna por escrito solo 5. Muchas palabras como estas, según podían entenderle. Jesús se adecuaba al auditorio. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. El sentido hoy, para culminar esta reflexión, tenés ese momento de privacidad con Jesús. Buscás el momento de privacidad con Jesús para que Él te lo explique todo. Versículo 34. No les hablaba sino en parábolas, todo en parábolas. Pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús en privado a sus discípulos les explica todo. Busquemos ese momento de privacidad, de intimidad con Jesús, para que Él nos explique todo. ¿Tenemos alguna duda? Vayamos en el privado a hablar con Jesús, que Él nos explicará todo. A los discípulos en privado les explica todo. A veces nos confundimos con las ideas, con las enseñanzas de este mundo, pero el Señor en privado a sus discípulos les explica todo.